de la oración conmigo todos los días. of the importance of the prayer with me every day. Esto es prioridad para sus corazones y almas. This is a priority for your hearts and souls. Nada puede cambiar ese ejercicio espiritual. Nothing can change this spiritual exercise. Nada puede sustituirlo, Nothing can replace it, ni siquiera cancelarlo. not even cancel it. Si oran, estarán unidos a mí. If you pray, you will be united to me, Y mi corazón inmaculado en este mes de mayo estará en ustedes, and my immaculate heart in this month of May will be in you, así como lo estuvo en el corazón de los pequeños pastores de Fátima. just as it was in the little hearts of the little shepherds of Fatima, Así como mi corazón aún está presente en el santuario just as my heart is still present in the de sanctuary Fátima y de toda Portugal. of Fatima and of whole of Portugal. El amor de la Madre de Dios, The love of the Mother of God, la devoción de la Madre Celeste, the devotion of the Heavenly Mother, la pureza de la sierva de Dios, the purity of the servant of God, tiene que estar en más corazones del mundo. has to be in more hearts in the world. Porque a pesar de lo que suceda en la superficie de la tierra, Because despite what happens on the surface of the earth, nada les sucederá nothing will happen to you, y podrán seguir los pasos de la Madre de Dios and you will be able to follow the steps of the Mother of God por los senderos de la reconciliación y de la paz, through the pathways of reconciliation and peace, para que puedan estar en comunión con Cristo, mi amado Hijo, so that you may be in communion with Christ, my beloved Son, y así sean sacramentados por su Espíritu, and thus you may receive the sacrament of His Spirit a través de la Santa Eucaristía. through the Holy Eucharist. Pero ahora, hijos míos, But now, my children, que es urgente e importante it is urgent and important que profundicen en la comunión espiritual con mi Hijo. that you may deepen into the spiritual communion with my Son. Este es el tiempo para cada uno de ustedes This is the time for each one of you de poder reconocer su veracidad of being able to recognize its veracity y su unión sincera con mi amado Hijo, and your sincere union with my beloved Son, porque eso es lo único que los salvará y los protegerá en estos tiempos. because this is the only thing that will save you and protect you in these times. Por eso adórenlo, For this reason, adore Him, reverencienlo revere Him, y oren a Cristo and pray to Christ, para que la fuente de su misericordia so that the source of His mercy pueda seguir descendiendo en el mundo may continue to descend upon the y world sobre aquellos lugares que son más necesarios. and upon those places that need the most. Hoy su Madre Celeste, Today, your Heavenly Mother, la Señora del Santísimo Rosario, the Lady of the Most Holy Rosary, ha recorrido el planeta entero has gone through the whole planet para recoger las súplicas de cada uno de sus hijos. to collect the supplications of each one of her Y children. ustedes que están aquí And you who are here me han suplicado, have supplicated to me, me han llamado have called me como su abogada y su mediadora as your advocate and mediator ante sus posibles injusticias. before possible injustices. Este es el tiempo de la conversión, This is the time of conversion, pero también es el tiempo de la concientización. but it is also the time of conscientization. Todos los tesoros que reciben del cielo los deberán All the treasures that you receive from heaven, you will have testimoniar ante la llegada de mi Hijo. to testify before the coming of my Son. Y eso será un acto And this will be an act y una realidad para cada uno de ustedes, and a reality for each one of you, como también para los que no están as also for those who are not here, y de forma confusa and in a confusing way perdieron las huellas de mi Hijo. have lost the footprints of my Son. Pero yo vengo al mundo But I come to the world no con justicia, sino con amor, not with justice, but rather with love, con un amor maduro que los hace crecer with a mature love that makes you grow y responsabilizarse and be responsible de este plan de amor for this plan of love
que Dios les entregó conscientemente para que lo cumplan y lo vivan. that God has given you consciously for you to fulfill and live. Toda esta gracia que reciben no es nada personal. All this grace that you receive is nothing personal. Es una gran necesidad planetaria, It is a great planetary need, humana e interna, a human and inner need, para cada una de sus almas y espíritus. for each one of your souls and spirits. Después de 103 años de haber estado en Fátima, After 103 years that I was in Fatima, vengo a pedirles I come to ask you que sean consecuentes con mi hijo to be responsive to my son, y que maduren, and that you may mature, porque aún hay mucho por hacer, because there is still much to be done. aún hay mucho por realizar, There is still much to be realized. aún hay peregrinaciones por llevar adelante There are still pilgrimages to carry out en aquellos lugares del mundo in those places of the world donde el sufrimiento es real y doloroso, where suffering is real and sorrowful, donde hermanos suyos where brothers and sisters of yours sufren permanentemente el caos y la adversidad. permanently suffer chaos and adversity. El corazón de mi hijo, The heart of my son, el casto corazón de San José, the chaste heart of Saint Joseph, y mi materno inmaculado corazón and my maternal and immaculate heart necesitan llegar a esos lugares need to reach these places para estos tiempos definitivos. for these definitive times. Pero esa que es mi aspiración, But this that is my aspiration, primero deben construirla dentro de ustedes you must build it first within yourselves, para después construirla fuera de ustedes. to then build it outside of you. Eso les hará vivir la realidad And this will make you live reality y no la ilusión de lo que significa mi llamado. and not the illusion of what my call means. Porque mi llamado no es una ilusión, Because my call is not an illusion. es una necesidad It is a need y una convocatoria and a summoning para cada uno de sus corazones, to each one of your hearts, para que tengan la oportunidad so that you may have the opportunity de dar lo mejor a Dios of giving the best to God después de todo lo que Él les ha dado. after everything He has given you. Así como vengo con este mensaje para ustedes, Just as I come with this message to you, también vengo con un mensaje de amor para el mundo, I also come with a message of love for the world, porque el sufrimiento tiene que terminar, because suffering must end, la ignorancia tiene que terminar, ignorance must end, la ingratitud tiene que terminar, ungratefulness must end, y eso dependerá de cada uno de ustedes, hijos míos. and this will depend on each one of you, my children. Los invito a ingresar nuevamente a la escuela del amor, I invite you to enter once again into the school of love, a la escuela de la gratitud, into the school of gratitude, y especialmente and especially a la escuela de la obediencia, into the school of obedience, para que sus corazones so that your hearts sigan siendo guiados may continue to be guided ante una realidad planetaria before a planetary reality que se complica día a día that becomes complicated day after day por el gran distanciamiento que tiene la humanidad de Dios. for the great distancing that humanity has of God. Ustedes You, se distanciarán de Dios. will you distance yourselves from God? La prueba de la fe The test of faith llegará para cada uno de sus corazones. will come for each one of your hearts. Y en esa hora And in this hour, estaré rezando por ustedes, we'll be praying for you. así como estoy rezando por el mundo, I will be praying for you just as I am praying for the world, por la gracia extraordinaria for the extraordinary grace que conceda el fin de esta pandemia that will grant the end of this pandemic en toda la humanidad, in the whole of humanity, a fin de que los corazones, so that hearts las almas y las vidas de las personas recapaciten. and souls and lives of people may reconsider, Porque sin solidaridad
Because without solidarity, sin fraternidad without fraternity, y sin gratitud, and without gratitude, la humanidad no volverá a ser normal. humanity will not once again be normal. El tiempo ya terminó The time has ended, y su conciencia debe crecer interiormente. and your consciousness must grow internally. Así estarán con nosotros, Thus you will be with us, como almas, as souls, acompañándonos en el cielo, accompanying us in heaven, para llevar adelante esta tarea to carry out this task que aún no terminó. that has still not ended. Hoy coloco sus corazones ante los jardines internos de Liz, Today I place your hearts before the inner gardens of Liz, para que puedan recordar su pureza original. so that you may remember your original purity. Es la pureza que los protegerá y los amparará en este tiempo That is the purity that will protect you and shelter you in this time de ustedes mismos, from yourselves, para que puedan seguir caminando en Cristo y por Cristo, so that you may continue walking in Christ and for Christ, reconociendo recognizing las fortalezas que Él les ha entregado the strongholds that He has given to you y las virtudes and the virtues que Él ha depositado that He has deposited en sus almas, within your souls, para que lo puedan seguir y servir. so that you may follow them and serve Him. Él tiene sus brazos abiertos He has His arms open y sus manos extendidas hacia el mundo, and His hands extended towards the world. de la misma forma, hijos míos. In the same way, my children, Yo extiendo mis brazos hacia ustedes, I extend my arms to you, para que vean en mis manos so that you may see within my hands la luz de la gracia que los toca, the light of the grace that touches you, con el propósito with the purpose de vivir el discernimiento y la sabiduría, of living discernment and wisdom, para que no tomen decisiones precipitadas, so that you may not make rush decisions, porque esta es la última oportunidad. because this is the last opportunity. La copa ya está rebasando The glass is already overflowing, y las promesas que fueron realizadas por su señora and the promises that have been done by your lady en Akita, in Akita, Ruanda, Rwanda, Garabandal, Garabandal, Fátima Fatima, y Guadalupe, and Guadalupe, así como en Medjugorje, as well as in Medjugorje, se cumplirán. will be fulfilled. Hoy Today, tengo en mi corazón I have in my heart a los que me viven, those who live me, a los que me aman, those who love me, a los que me esperan, those who wait for me, a los que oran conmigo, those who pray with me, a los que claman those who cry out, y a los que nunca se cansan de servir. and those who never become tired of serving. En ellos In them están las promesas de Cristo are the promises of Christ, para poder cumplirse y realizarse. to be able to be fulfilled and realized. Yo espero que eso así sea I hope it to be so en cada uno de ustedes. in each one of you. Agradezco, queridos hijos, I thank you, dear children, el amor sincero que fue colocado for the sincere love that has been placed en respuesta a mis pedidos as a response to my requests de la consagración de las familias a mi inmaculado corazón. of the consecration of families to my immaculate heart. Esas familias, These families, esas almas y esos corazones these souls and hearts, hoy reciben la consagración especial today receive the special consecration de la Madre de Dios of the Mother of God
para que Dios los tenga en su misericordia y en su gracia. so that God may have you in His mercy and in